como un filósofo que lo que hace es como indagar sobre cuáles son las bases de la moral, ¿no? Es decir, quién decide qué es lo bueno y qué es lo malo, en qué momento de la historia un grupo de personas se juntaron y dijeron, esto es lo bueno y esto es malo, ¿no? Y así nos vamos a regir. Nietzsche hace todo este trabajo y junto con él vienen otros grandes literatos, ¿no? Bertolt Brecht, Kafka, hay un montón de literatura y que incluso nosotros vamos a leer más adelante a Kafka. Camus, por ejemplo, es un filósofo, ¿no? Escribe obras de teatro, dramaturgo, etcétera, que cuando Jean-Paul Sartre es joven, ¿no? Y Simone de Beauvoir, Camus ya es un hombre consolidado, ya tiene grandes escritos, es todo un parteaguas respecto al asunto del existencialismo, pero Camus va a tomar una distancia considerable respecto al existencialismo marxista, incluso que propone Jean-Paul Sartre. Entonces, vamos a revisar estos conceptos que les pedí que analizaran en el texto. Me gustaría mucho, y aquí ya vamos a comenzar la clase, ¿no? Ya di como esta introducción para hacer unos minutitos e ingresar a la mayor parte de los compañeros, pero bueno, vamos a tratar de hacer la clase. Eh, pues la intención es que hayas podido leer y que me digas, pues mire, a mí me llamó la atención de la lectura tal cosa, ¿no? A lo mejor no tiene que ver directamente con el asunto de la libertad, de la angustia, de la responsabilidad, y sí que lo va a tener, pero quizá a lo mejor lo podamos ir como desentrañando juntos. Entonces, también les pedí que revisaran el libro de ética. Ahí el problema es que el libro tiene un fragmento justamente del existencialismo de Jean-Paul Sartre, pero está en inglés, ¿no? Entonces tendríamos que traducirlo. Sin embargo, no estamos diciendo nada diferente, ¿no? Estamos abordando el mismo tema, libertad, angustia y responsabilidad. Entonces, eh, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Quiero que me digas en qué parte del texto, ¿no? O qué parte del texto te llamó la atención, qué parte del texto, o que también, ¿no? Muy importante, siempre les he dicho, busquen vida, obra y contexto histórico del autor, vamos a ver dónde estamos situados, qué acontecía, ¿no? Cuáles son las razones por las cuales nueva postura ética del existencialismo emerge, ¿no? En una sociedad con cierta tradición, ¿no? Familiar, con cierta tradición política, con cierta tradición económica, cultural, ¿no? Que es muy importante todos estos aspectos. Entonces, pues si quieren comenzamos, me pueden apoyar vamos a hacer la clase juntos con comentarios del tipo, pues yo investigué que los existencialistas tal, o que Sartre es tal, ¿no? Y que hizo tales cosas, o yo en la lectura, me llamó la atención tal punto, y a lo mejor eh, eh, si pudiéramos ampliar ese tema, ¿no? O yo creo que el asunto de la responsabilidad tiene que ver con este punto de la lectura. ¿Sí? ¿Sí estamos? Bueno, y acuérdense que estas lecturas que estamos haciendo de los autores son importantísimas en la medida en que nos permiten conocer ya no desde un libro de ética que los interpreta, que aparte no lo hace mal, ¿no? O sea, creo que es muy pertinente, ¿no? Los fragmentos que se exponen en el libro, pero creo que esto de acercarnos a los autores nos ayuda sobre todo a tener un juicio de primera mano sobre el autor, ¿no? Es decir, yo entendí del texto tal cosa, o a mí me hizo ruido tal otra, a mí me gustó tal parte, yo creo que en esta parte no está claro porque Sartre asume tal cosa. ¿Sí me explico? Bueno, entonces tengo ya abierto su documento para irles poniendo participación. Les pido por favor con levantamiento de mano, ¿qué leyeron del texto? Era un texto muy breve. En realidad, este texto del existencialismo es un humanismo. Y acuérdense que lo íbamos a conectar, que yo les mencioné, les dije, vamos a quedarnos con la reflexión del cogito ergo sum de Descartes,
y vamos a ver cómo lo expone el existencialismo, cómo es que el existencialismo va a retomar justamente esta verdad evidente, ¿no? A partir de la cual Descartes erige todo el edificio del conocimiento, y decíamos que el problema con Descartes es que la libertad está supeditada a el ejercicio puro de la razón. Ahí hay un problema porque entonces vamos a decir que hay muchísimo más gozo del asunto de la racionalidad, ¿no? Entendida como no solo el uso de la razón, sino también con los sentimientos, con las emociones, con la voluntad. Pero el problema con la libertad en Descartes es que no hay tal, ¿no? Con Descartes no hay libertad. Y el asunto de la autonomía, el asunto de la voluntad, ¿no? De decidir bajo qué estándar, ahí es donde Descartes con su moral provisional no alcanza a rescatar el asunto de la ética, porque la res cogitans, ¿no? La cosa que piensa, vamos a decir que es la guía de acción del individuo, ¿no? De la res extensa. Pero tener por guía de acción el elemento racional nos deja como de lado el asunto de la libertad, porque pareciera que para Descartes todo está como dado, ¿no? Incluso decíamos en estas máximas de Descartes o en estas propuestas de la morada provisional, dice Descartes que hay que adaptarse a las situaciones y no que las situaciones se adapten a uno, actuar siempre con miras a que tendríamos que respetar al otro, y eso está muy bien, ¿no? El problema es que pareciera que no hay una forma de cuestionar lo establecido, sino que con Descartes hay que actuar con lo que hay, ¿no? Hay que vivir bajo el status quo, es decir, bajo el estado de cosas actuales que funcionan, y entonces ahí uno dice, bueno, pero ¿y en qué momento nos vamos a cuestionar sobre qué es la libertad, sobre qué es el hombre, ya no como una cosa que piensa, sino como una cosa que tiene voluntad? Y esos temas se le escapan a Descartes. Y esos son esos temas los que va a retomar Nietzsche y los que bajo la influencia nietzscheana va a rescatar el existencialismo, y se va a formular toda esta postura ética del existencialismo que va a explicar, porque Descartes es un francés, ¿no? Y los franceses, ¿no? Igual que los alemanes en Inglaterra, hay un problema latente, ¿no? La revolución industrial y aparte, este, vamos a pensarle más o menos de qué año es Descartes, ¿no? De qué año es Jean-Paul Sartre, qué hay en este momento de la historia. Jean-Paul Sartre nace más o menos instaurada o cuando se está desarrollando la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y le toca vivir la Segunda Guerra Mundial. Y cuando digo le toca es porque es prisionero de guerra, o sea, Jean-Paul Sartre participa, ¿no? Como parte pues, la comunidad francesa, y finalmente eh, iba a decir es absuelto, ¿no? Pero pues regresa a Francia, ¿no? Como participando no solo en la guerra activamente, y también esto de activamente tenemos que ponerlo entredicho porque Jean-Paul Sartre tenía estrabismo, entonces no estaba apto para la guerra, ¿no? Pero lo hacen participar, me parece que, ay, en, en los telégrafos, algo así, no sé si alguien le investigó, alguien indagó un poco, porque creo que ya estoy diciendo mucho. Vamos a retomar este asunto del cogito ergo sum, cómo es que se plantea el pienso luego existo desde el existencialismo, dónde está instaurado en este momento de la historia Sartre, qué sucede. Sí, sí, sí está claro lo que les estoy pidiendo, o ya dije tantas cosas que ya los revolví. No, sí, Maite, sí, sí, sí está claro, muchas gracias. Bueno, entonces eh, vamos a avanzar juntos. No sé si alguien indagó algo acerca de la vida de Jean-Paul Sartre, o qué leyeron que me puedan decir, ah, pues mire, yo leí esto,
Me llamó la atención porque se relaciona con Descartes en esto. Este, traten de abrir su micrófono, me ayudará muchísimo. Dice José Eduardo Rojas. Lo que me pareció interesante es que Sartre marca al ser humano como libertad, pero esto también es un problema teórico. Algo que no comprendí fue que Sartre quería convencer a los marxistas de que su investigación filosófica no contradice su concepción. Ellos dicen, el hombre no es libre y está encadenado desde el mismo punto de vista, y a mi parecer sí contradice su idea. Vamos a tratar de desentrañar este asunto. Hay dos conceptos que se manejan, me parecen importantes en Sartre. Por un lado, la idea de la libertad y por otro lado, paradójicamente, la condena a la libertad, ¿no? Pero esta condena a la libertad tiene connotaciones bastante fuertes, en el sentido de que en este momento de la historia, ¿no? Marx es más o menos contemporáneo de Nietzsche y Marx había sentado ya las bases del comunismo, por un lado las del comunismo libertario, ¿no? Y que ahí la postura anarquista tiene cierta relación, aunque no comparte algunas cosas, pero este comunismo del que habla Marx, vamos a decir que tiene influencia en la postura del existencialismo, pero sobre todo no en el aspecto económico, y sí más bien en el aspecto social, es decir, en los modos de relación del ser humano bajo un aspecto de la libertad en donde ya no hay Dios, ¿no? Decíamos que cuando Nietzsche declara que Dios ha muerto y que lo hace con cierto pesar, ¿no? Porque dice que justamente el proyecto ilustrado, ¿no? El proyecto de la consumación, de la exacerbación de la razón para explicarnos el mundo, dice Nietzsche, lo que ha devenido en la muerte de Dios, porque apartarnos de la explicación teológica del universo y apartarnos también de la posición en la que Dios regía un poco, ¿no? El modo de vida, y ahora es la razón, ¿no? La que dirige, ¿no? A la que hay que apelar para emprender un acto de libertad, un acto de voluntad. Entonces dice Nietzsche, irremediablemente Dios ha muerto en este periodo de la historia en donde se apela a la razón y donde la ilustración vendió un proyecto justamente este, con miras hacia la libertad del individuo, pero es una libertad que tiene que ver con el desometimiento de la razón que estaba supeditada al discurso teológico. Esa es la libertad de la razón, ¿no? Entonces dice Nietzsche, el problema es que pareciera que el proyecto ilustrado en realidad lo que provocó fue que en esta cosificación del otro, la razón ilustrada deviniera barbarie, ¿no? En un estado de cosas en donde lo que hemos tenido son revoluciones, ¿no? Y no hemos estado gozando de un periodo de esplendor, como lo prometía la razón encumbrada desde Descartes. Y escritores después de Nietzsche lo que van a decir, por ejemplo, Dostoyevsky, ¿no? Que es muy claro con Dostoyevsky cuando dice Dostoyevsky retomando esta aseveración de Nietzsche y dice, bueno, ahora que Dios ha muerto, entonces todo está permitido, ¿no? Y los existencialistas justamente van a retomar este asunto de la libertad como un aspecto en donde ahora que estamos totalmente desdiosados, ¿no? Ahora que no hay un Dios que nos pueda, que pueda responder por nuestras acciones, pues entonces el ser humano está condenado a tener un ejercicio libre y consciente de sí mismo, de suerte que esta conciencia, o sea, este ser que se da cuenta de su realidad, se da cuenta de que Dios ha muerto y se da cuenta de que tiene en sus manos la libertad, pues entonces no le queda de otra, o sea, pareciera que de manera natural estamos obligados, o sea, hay como eh, una naturalidad del ser humano a ejercer su libertad, no le queda de otra. Y todo aquel, dicen los existencialistas, todo aquel que sigue apelando a Dios, por ejemplo, cuando decimos, bueno, pues yo voy a hacer lo que me corresponde, pero al final que sea lo que Dios quiera, ¿no?
o que salga como Dios diga. O sea, estos como como sentencias, ¿no? Que de pronto tenemos, ¿no? Y que nos repetían nuestras abuelas, ¿no? De que, pues, uno pone, pero Dios dispone, ¿no? Cosas así. Estas frasecitas, ¿no? Que de pronto nos permiten como apelar a la idea de un algo, de un alguien que finalmente se va a hacer responsable de mi libertad, ¿no? O sea, cuando yo digo, bueno, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde, pero que sea lo que Dios diga. Ahí dirían los existencialistas, bueno, es que la libertad es tan abrumadora que necesitamos tener siempre como un bastón, ¿no? Como una especie de agarradera, ¿no? Así de esas agarraderas de cuando uno va en el metro y necesitas sostenerte de algo, porque la libertad es abrumadora, es una carga tan pesada que no nos queda de otra más que asumir la responsabilidad de nuestros actos. Pero me parece que este asumir, ¿no? Es muy trivial, es muy sencillo, como cuando uno dice, bueno, pues creo que es claro que este, cada quien tiene que asumir la responsabilidad de sus actos de libertad, ¿no? O sea, si yo tiro basura, es decir, creo que de ser responsable de sus actos es muy sencillo y la libertad de la que hablan los existencialistas es muchísimo más compleja porque implica que no hay otro alguien a quien tendríamos que apelar para sostenerlos, ¿no? O sea, estamos en la nada. Incluso, Sartre tiene un texto muy, yo creo que su obra cumbre, ¿no? Que se llama El ser y la nada. Y ahí Sartre dice, justamente retomando el aspecto del nihilismo de Nietzsche, ¿no? O sea, pensando en que ahora que Dios ha muerto estamos solos, ¿no? O sea, ya no hay nadie que responda por nosotros. Es un estado de vacío, es un estado como de solipsismo, como el de la conciencia de Descartes, pero solipsismo de la moral, solipsismo de la ética. O sea, estamos solos, vamos a decir que en un discurso teológico, bajo un principio ético en el que Dios nos protege con su manto sagrado. No, estamos solos, no hay nada, no hay nadie. En el más allá no hay algo, no hay un Dios castigador, no hay un diablo, no hay nada. Y esta nada, dice Nietzsche, que va a retomar del nihilismo esta nada que va a retomar Sartre del nihilismo de Nietzsche, nos deja como en un estado de vacío, de perplejidad del ser humano, en el que hay como un estado de vaciedad y dices, bueno, pues si lo que hay entonces es el ahora, el aquí, este aquí y este ahora tiene que funcionar bajo aspectos de la libertad, en el que el ser humano tiene que hacerse responsable no de sus propias acciones, sino del mundo entero. Pero eso está en la lectura. Eso lo explica Sartre en esta lectura que te dejé y que aparte ni siquiera te dejé leer todo el libro. Y ese libro, si tú lo buscas en la librería, es así de pequeñito, es súper delgadito. Acá en el PDF de pronto se hace muy grande porque si te das cuenta, las letras son muy grandes y aparte viene una en cada cuartilla, ¿no? Cuando cabrían muy bien dos y se reduce, pues el libro no tiene más de 60 cuartillas. Entonces, y aparte de eso, les dejé leer algo muy breve. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más en el asunto? Algo que no comprendí fue que Sartre quería convencer a los marxistas que... Sí, y al final Sartre se pelea con los comunistas, ¿no? Hay por ahí una diferencia, porque los marxistas tienen todavía ideas que Sartre ya no comparte. Sartre ya está muy adelantado para los marxistas y va a ser un distanciamiento tajante. Bueno, pero vamos a revisar. ¿Qué más? Levánteme su mano. ¿Quién leyó? Bueno, aparte de Pérez Lozano, ¿quién más leyó? Mejía, claro, muy bien. Frida, Arco 7, excelente. Rojas Muñoz, Ariadna, muy bien. Juárez. Tengo 8, 9 personas que leyeron y somos 30 y tantos. No vamos a poder avanzar así si solo leen unos cuantos. A ver, Arco 7, cuéntanos, ¿qué leíste? Si quieren, vamos a hacerlo así. Dejen su manita levantada y voy con Arco 7. ¿Qué leíste?
Roberto. Sí, bueno, leí un poco lo del libro, pero está en inglés y como que Ok, no le entendía tanto. muy Pero bien. lo otro, lo del PDF sí lo leí. Y no sé, como que Jean Paul eh, se nota mucho esta idea del comunismo. Bueno, no del comunismo, sino que de que es marxista digo. Porque él dice que al definirse el hombre, se definen todos los hombres. Y para él como que no existe un individualismo, lo que tú haces afecta a todos los hombres. Eh, También un poco de lo que leí del libro de ética, es que no se resaltan como que él quería mucho a su madre, eh, más que su patria, algo así decía. También que su madre quedó muy impactada porque su esposo o el padre de Jean Paul murió, también el hermano de Jean Paul murió y creo que otras dos personas también murieron. Entonces, Jean Paul también se quedó a vivir con ella y sí trabajó en esto de como entregando mensajería, algo así. Muy bien, excelente. Así como lo hace Roberto, vamos a tratar de recoger elementos que nos puedan ayudar a reconstruir. Muy bien. Voy con Lira Sandoval. ¿Qué leíste, Lira? Muy bien, excelente. Fíjate, para Sartre no hay algo predeterminado, no hay destino. O sea, uno nace, y así literalmente en El ser y la nada, dice Jean-Paul Sartre, uno es arrojado al mundo, uno nace en el mundo, pero en el mundo hay un contexto histórico determinado, ¿no? Hay una guerra o no la hay, como nosotros, ¿no? Nacimos en un contexto histórico determinado, en un país determinado, pero eso no nos determina. Muy bien, voy con Jessica Montserrat. Pérez Lozano, ¿nos escucha? Bueno, en lo que se organiza Jessica, voy con Mejía. Josué. Sí, sí, maestra, gracias. Este, bueno, me gustaría, en parte complementar a lo que mi compañero comentó sobre, este, Sartre en el contexto de esta época de la Segunda Guerra, ¿no? En el cual, bueno, estaba investigando y recientemente, no sé si fue el año pasado, hace 2 años, pero bueno, es reciente, se revelaron ciertos textos que nunca salieron como que, ahora sí que, pues sí, no salieron a la luz de Jean-Paul Sartre, en el cual él como que se culpaba, ¿no? De no haber podido no haber podido dar una opinión, no haber podido vislumbrar, ¿no? La guerra que en ese entonces ya estaban encaminando. Y esto lo escribe ya bueno, ya cuando ya está en el ejército, ¿no? En el cual no lo mandaron a la frente precisamente por su problema de vista que tenía. Entonces, pues tuvo bastante tiempo para poder, pues para poder reflexionar. Entonces fueron creo que alrededor de seis libros, seis como diarios, que después, bueno,
ciertas bibliotecas de Francia los juntaron, en el cual él se hace la pregunta, ¿no? De por qué peleo, ¿no? Incluso se cuestiona si está en el bando correcto, ¿no? Porque decía que de todas maneras, este, en Francia o sea, no era tan diferente Francia del régimen nazi, ¿no? Su gobierno estaba prácticamente igual. Entonces eso es lo que él como que se recrimina, ¿no? Se culpa de no haber podido mover un dedo, como él decía, este, en el cual, volviendo a lo que se cuestionaba de por qué peleo, ¿no? Si también en esta sociedad francesa no mostraba sus rasgos como más conservadores, ¿no? Más, pues ahora sí que más nazis, ¿no? Es lo que refiere. Y también me gustaría, bueno, ahora sí que cambiando un poquito de contexto, eh, bueno, de la lectura me llamó mucha atención la primera página que usted nos dejó leer, que es la 30, ¿no? En la cual dice que el hombre, que nosotros, bueno, todos, ¿no? Como, bueno, se refiere al hombre, ¿no? Pero pienso yo que se refiere a todos nosotros, que es poseer una naturaleza humana, ¿no? Y que, bueno, esta naturaleza es lo que nos lleva a, a encontrar todos nuestro significado, ¿no? Que no necesitamos estar pegados, ¿no? Sí, literalmente pegados a una religión, a una economía, a un pensamiento, sino que nosotros somos libres de elegir nuestro propósito, ¿no? Eh, en el cual bueno, somos llamados, según él, es un ser para sí, ¿no? Que tenemos conciencia, ¿no? Que nosotros somos los que decidimos nuestro propósito y no dejarnos que nuestro propósito sea, sea pues elegido, ¿no? Incluso por una fuerza superior, ¿no? Porque vemos que él niega la existencia de Dios, en el cual dice que no, nosotros no llegamos a este mundo con una misión, sino nuestra misión, se va creando, nosotros la creamos y nosotros decidimos, qué tanto queremos tener un propósito. Y bueno, creo que eso sería todo, maestro. Sí, muy bien, excelente. Ahí tendríamos que hacer una distinción y me parece que en el texto queda muy claro respecto al asunto de cuál es nuestro propósito, ¿no? Porque dice Sartre, ¿no? Es como si cuando un artesano crea un elemento para el cual fue diseñado, vamos a pensar en una cuchara, ¿no? Me parece que es el ejemplo que usa Sartre, y sabemos que esta cuchara tiene un propósito en la existencia, ¿no? De esta cuchara, ¿no? Que es un ser inanimado, ¿no? Material, pero que finalmente tiene un propósito. Pero el ser humano, al no tener Dios, al no tener alguien que lo haya creado con algún propósito, entonces el propósito debe ser personal, ¿no? Ahora, el problema es que hay una diferencia abismal entre el propósito para lo cual que nosotros proyectemos y el deseo o la querencia sobre algún asunto. No sé, a ver, voy a pensarlo así. Yo puedo tener el propósito de ser rectora de la UNAM, ¿no? Pero ese podría ser mi propósito y por un lado, yo quisiera hacer tal cosa, ¿no? Pero dice Sartre, no es lo mismo querer que tener el propósito, porque el propósito nos va a plantear un camino sobre el cual estamos ya instalados para dirigirnos hacia eso. A ver, yo podría tener el propósito de a lo mejor ser muy rica, etcétera, ¿no? Tener bienes materiales y cosas absurdas, ¿no? Que nos ha inventado ficticiamente una sociedad, pues justamente materialista, ¿no? Pero ese propósito, diría Sartre, si tú tienes el propósito de ser rector de la UNAM, pues eso implicaría que estudies en tal lugar, ¿no? Que des clases en tal lugar, que te comprometas, y eso te podría llevar a tu propósito. Pero si tú quisieras ser rector de la UNAM y eres florista, ¿no? O sea, no hay posibilidad. Eso lo único que va a provocar es que te lleve a una frustración tremenda, ¿no? Es decir, entre el querer y el propósito hay un abismo también
terrible. Pero lo plantea muy bien Sartre en la lectura. Dice Pérez Núñez, algo que entendí y me llamó mucho la atención es que prácticamente la libertad es individualista, porque prácticamente nacemos y morimos solos. Es por esto que cada uno tenemos la propia libertad de decidir sobre nuestros actos, cosa que no solo nos corresponde a nosotros y a nadie más, que solo nos corresponde. Pues ahí hay un problema, porque justamente la libertad de los existencialistas, la libertad que propone Sartre, no es individualista. Ahí está la ética del existencialismo de Sartre. La libertad no es asunto individual. Eso es lo que quisiera que pudiéramos como ver, y me parece que está muy bien explicado cuando Sartre habla del asunto de la responsabilidad que implica la libertad en términos de la comunidad. Ahí es donde el existencialismo es muy marxista, en el sentido de que con Marx de lo que se habla es del bien para la comuna, ¿no? Para la comunidad. Y justamente la libertad no es solo, pues yo soy libre de hacer, no, 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 no. La libertad tiene un aspecto de responsabilidad sobre la humanidad terrible, ¿no? Dice Pérez Lozano, la libertad de Sartre la describe como algo que se antepone ante nuestros actos, que es individual para toda persona. Uno mismo es responsable de sus propios actos. Ok, eso es lo que vamos a pensarle, porque no, la libertad de los existencialistas no es individualista, por el contrario. Dice Jessica Montserrat, y en responsabilidad, las acciones de uno no solo tienen repercusiones para uno mismo, sino que también para toda la humanidad. Ajá, justamente. Entonces, si mi libertad es individualista y tiene repercusiones en la responsabilidad del otro, eso suena muy ambiguo, ¿no? Parece que no coincide. En la medida en que la libertad es también responsable, en mi libertad está implicada la libertad del otro, por eso es que la responsabilidad es común, o sea, es una responsabilidad para toda la humanidad. Ahí es donde tendremos que pensar en, bueno, entonces, si la responsabilidad no es un tema individual, ¿cómo es que se goza de una libertad plena, ¿no? O a qué tipo de libertad plena alude el existencialismo. Dice Morales Escobar, con la lectura podemos ver que es una forma más individual de abordar las cosas, y ya se habla de la existencia como seres libres y que esta misma es experimentar la angustia, ya que de una u otra forma tienes que elegir entre dos cosas que te ponen en conflicto. Si eliges una cosa o cierta situación, para la otra parte puede tener repercusiones y viceversa. De una u otra forma ya tienes esta carga con la sociedad. Incluso, espérenme, déjenme ver si me sigue. Bueno, el asunto de la angustia, ¿no? Que me parece también un tema importante bajo el principio o la postura ética del existencialismo. ¿Qué es lo que genera angustia? Dice el existencialismo. Pues justo la angustia se genera cuando estamos deliberando, ¿no? Cuando estamos frente a un asunto en el que tenemos que elegir. Y no es tan sencillo como elegir entre un helado de vainilla y uno de fresa, ¿no? Sino elegir, optar por esta situación, ¿no? O defender esta causa o no defenderla, ¿no? Decíamos la vez pasada, ¿no? Y yo les ponía el ejemplo de, si tú sabes que tu hermano es un asesino, ¿no? O que es un golpeador, o que asesinó a alguien imprudencialmente, incluso, ¿no? Bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, pareciera que de nuestra naturaleza, ¿no? Dada nuestra familiaridad, nos llevaría a pensar que pues sería mejor no denunciarlo, ¿no? No sé, ¿no? Sería imprudente a lo mejor que nosotros lo señaláramos como pues no sé, como un asesino, como un ratero, pero ahí el problema es que uno puede decir, bueno, yo soy libre de elegir esta situación. O sea, uno con el existencialismo podría decir, yo soy libre de no denunciar a mi hermano, ¿no? Es mi libertad. Y al final yo estoy, sí, pero el problema es que tu libertad, ahí es donde el asunto de la libertad no es individual, sino colectivo. Y estamos buscando regirnos bajo un principio y no sobre lo que nos convenga, ¿no? Entonces, lo correcto, ¿no? Éticamente hablando, sería denunciarlo, porque esto haría que como comunidad, bajo mi acto de mi libertad, hubiera una responsabilidad de mi hermano, ¿no? De pagar su deuda frente a la sociedad, ¿no? Su deuda
no solo en términos morales, sino también políticos, ¿no? Entonces, ahí es lo que yo quiero que observen, cómo la libertad no es un asunto individual, sino un asunto del colectivo. Dice López Zúñiga, una comparación que hice fue que ya nos estamos metiendo en cuestiones más individuales, ya basándonos en el hombre, mientras que la teoría de Descartes solo quería una verdad absoluta y ya. Por lo que si entras en conflicto, el que vas a elegir ahora, que conlleva una libertad, no lo entendí muy bien. El problema con Descartes, o sea, con Descartes hay una especie de planteamiento de la conciencia sobre sí misma, ¿no? Hay una especie de solipsismo, es decir, de quedarse solo y meditar. Y los existencialistas, un poco a la manera de Sócrates, creen que esta, este, esta angustia que sentimos viene como consecuencia de sentir la carga pesada de la libertad. Por ejemplo, si yo sé que mi hermano asesinó a alguien, ¿no? Y entonces yo delibero sobre si sería correcto que se entregara o que no se entregara, porque al fin y al cabo a lo mejor asesinó a un vagabundo, ¿no? A una prostituta, a alguien que a lo mejor uno dice socialmente no vale la pena, son parias, ¿no? Ahí hay todo un problema, porque entonces el asunto de la angustia, dicen los existencialistas, tiene que ver con esta carga pesada en donde asumimos la libertad o el ejercicio de la libertad no como algo individual, sino que esto va a afectar a la comunidad. No sé si soy clara con este aspecto. Eso, por ejemplo, me llama mucho la atención que la mayoría de ustedes está pensando en que la libertad de los existencialistas o que plantea Sartre es un asunto individual y para nada. Eso me hace pensar que o no estamos leyendo bien o no están leyendo o hay un problema respecto a cómo pensar el aspecto de la libertad. Bueno, voy a terminar pues con estos dos comentarios, sobre todo para registrarlos, y les acabo pues, de poner en el Classroom una película. Véanla, por favor. Híjole, pues si quieren, no me gustaría mucho alargar el asunto, pero pues véanla con calma y nos vemos el miércoles ya con con tu película, que la hayas visto, que la hayas revisado. Trata de ubicar, no sé, algunos pasajes, ¿no? de la película, algunos episodios, no episodios, algunos momentos de la película que te permitan como eh, em, identificar en la lectura a qué se refiere la postura ética del existencialismo y qué implicaciones tiene, por ejemplo, en términos como de relaciones humanas, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Bueno, ve tu película y trata de rescatar algunos aspectos del existencialismo. Jessica Montserrat, responsabilidad de las acciones de uno solo tiene repercusiones para uno mismo, sino que también, Morales, con la lectura podemos ver que es una forma, no, ya lo había leído. López Zúñiga dice, una comparación que hice fue que ya nos estamos metiendo en cuestiones más individuales, ya basados en el hombre, mientras que la teoría de Descartes solo quería, ok. Denise dice, si el temor puede definirse como el miedo a un peligro concreto, la angustia es en cambio el temor de sí mismo, la inquietud ante las consecuencias de las propias acciones y decisiones, el miedo a una existencia sin consuelo, el miedo a los daños irreparables, pues no hay excusa, justificaciones ni promesas. La angustia existencial es, de algún modo, lo más semejante al vértigo. Claro, al vértigo existencial, ¿no? A este asunto de ya no hay un Dios que responda por mis acciones. Ya se me acabó la clase. Por favor, Denise, a partir de Denise, solo tengo 3 comentarios más. Sáquenle captura de pantalla de sus comentarios y lo envían al WhatsApp del grupo para que comience con esto y la próxima clase, por favor, lean su texto y vean su película y nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Gracias, maestra, que tenga buen día. Igualmente, hasta Hasta luego. luego, maestra. Hasta luego. Por favor, hasta luego, Josué.